Hidalgo, y tiene que ver con el caso Rolex, Oscorima y la propia presidenta Boluarte, que ha decidido el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, ha decidido desacumular el caso. Es decir, van a investigar en el mismo caso, pero por separado, a Oscorima, por un lado, por presunto cohecho, es decir, soborno, y a Dina Boluarte como presidenta, como aforada, que iría precisamente la investigación dentro de la Fiscalía de la Nación. En el caso de Oscorima, pasaría a una Corte Superior o al propio EFICOP. Pero, ¿qué pasaría con esto? Porque ha tenido acceso Carlos Hidalgo a información privilegiada. Parece que lo que se estaría viniendo es una denuncia constitucional contra la presidenta Boluarte. Mientras tanto, el Ejecutivo lo que ha anunciado es que presentaría una demanda competencial. ¿Cuál es el objetivo? Limitar la posibilidad de una investigación que está en curso en el caso específico de la presidenta Dina Boluarte. Vamos con el informe de Carlos Hidalgo. Yo les pido desde aquí a los señores fiscales que sean más prudentes cuando califiquen sus denuncias. El caso Rolex, la investigación sobre la entrega de relojes y accesorios de lujo a la presidenta de la República, Dina Boluarte, por parte del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, ingresa a una nueva etapa, con todo lo que ello pueda representar, incluso una nueva denuncia constitucional contra la presidenta. Esta disposición fue emitida por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, el pasado viernes 17 de mayo y en buena cuenta dispone la desacumulación de los delitos imputados contra la jefa de Estado. Es decir, para investigar por separado al gobernador Oscorima y a la presidenta Boluarte, y para que la actual investigación que se le sigue a Dina ante el despacho de la Fiscalía de la Nación solo sea por el presunto delito de cohecho pasivo impropio, es decir, soborno. No nos ha llegado aún esa notificación. En cuanto nos llegue, tenga absoluta seguridad que actuaremos respecto a esa reflexión del fiscal. ¿Y qué es lo que va a hacer? Habría que determinar si hay alguna información sobreviniente que altera la unidad fáctica de la investigación inicial. Si esto es así, podremos evaluarlo. Bien, si es que consideramos que simplemente es una medida encubierta o subrepticia para tener investigaciones paralelas con tiempos distintos y paralelos, ten la absoluta seguridad que actuaremos para su retorno de acumulación. En el plazo de 3 días nosotros vamos a recurrir al juez supremo de la investigación preparatoria. ¿Presentando qué o solicitando qué? Solicitando que se declare la nulidad de esa decisión. Así, se abrirían nuevas carpetas fiscales para que Dina Boluarte sea investigada por los delitos de enriquecimiento ilícito, por el supuesto de balance patrimonial que presentaría y contra la fe pública en la modalidad de no consignar declaraciones en documentos, al no haber declarado los Rolex que Oscorima supuestamente le habría regalado o prestado. La disposición de Villena también ordena desacumular los hechos atribuidos al gobernador ayacuchano Wilfredo Oscorima por la presunta comisión del delito de cohecho activo genérico, derivando su caso a la Fiscalía Superior Coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, para que ésta designe una fiscalía provincial que asuma la investigación contra el gobernador. ¿Por qué el fiscal Villena busca desacumular este proceso? No tengo la menor idea, lo que muestra es una absoluta falta de criterio, porque está generando 2 investigaciones con la posibilidad de que se den pronunciamientos conflictivos o controvertidos. Entonces, ¿qué pasa si Oscorima es archivado en la Fiscalía Inferior y luego la señora él la denuncia constitucionalmente? Entonces, es un error muy profundo del señor fiscal de la Nación. Debería leer el Código Procesal Penal, no le haría daño. Humberto Abanto, abogado de Wilfredo Oscorima, no solo ha presentado una nulidad ante esta medida, también tiene una lectura particular de la decisión fiscal. Imagino que el señor Villena está pensando que el fiscal coordinador va a enviar esto a EFICOP y EFICOP va a pedir un mandato de detención preliminar o una prisión preventiva contra el señor Oscorima. Es la práctica que está ejecutando hoy el Ministerio Público y que gracias a Dios las salas de la Corte Nacional está desbaratando, ¿no? O sea, ¿usted ya está viendo como posibilidad de que el señor Oscorima pueda ser detenido? De llegar este caso a EFICOP. A mí no me sorprendería con el volumen de histeria con que se conduce el Ministerio Público. ¡Causación, presidente Dina!
De esta manera, Oscorima será investigado en una fiscalía ordinaria o, como dice Abanto, en la EFICOP, y la presidenta Dina Boluarte en la Fiscalía de la Nación. Lo cierto es que en la hipótesis fiscal, el delito de cohecho o soborno parece agarrar fuerza, y es que entre el 31 de mayo del año pasado y el 6 de febrero de este año, Oscorima le dio inicialmente como un regalo y luego como un préstamo 3 relojes Rolex valorizados en más de $64.000 en total, y una pulsera Bangle cotizada en casi $10.000. Hablamos de casi $75.000 en obsequios. Tiene los 86 millones. En ese periodo de tiempo, el gobierno de Boluarte emitió 8 documentos entre decretos supremos de urgencia y resoluciones, destinando partidas económicas a regiones, entre las que siempre aparecía Ayacucho. La tesis del Ministerio Público es que el señor Oscorima venía con un regalo y la señora daba un decreto de urgencia o daba un decreto supremo. No tiene La fecha coincide. Pero un decreto supremo y un decreto de urgencia en materia presupuestal no se elaboran así. No es la reina de corazones que llama a su secretario y le dice tráigame un papel, voy a hacer un decreto de urgencia o voy a hacer un decreto supremo. Hay todo un procedimiento que se surte al interior del Ministerio de Economía y Finanzas que parte desde la Dirección de Presupuesto Público, dentro de la cual sus técnicos tienen que analizar si existen recursos que puedan ser movidos. Eso sube al Viceministerio de Hacienda y del Viceministerio de Hacienda al Ministerio de Economía. Luego, la propuesta es presentada al Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros aprueba o un decreto supremo o un decreto de urgencia. Nada de eso pasa en la instantaneidad de una entrega como plantea el Ministerio Público. Pero teniendo en cuenta el acceso que tenía el señor Oscorima a Palacio de Gobierno y a la PCM, puede que el señor ahí estaba al tanto de que eso se estaba dando y él entregar estos regalos en calidad de retribución a la presidenta por estas cosas que ya se estaban dando y que estaban encaminadas. Pero no, es que, vuelvo a decir, tendría que haberle dado una retribución a los técnicos de la Dirección de Presupuesto Público, al director de Presupuesto Público, al viceministro de Hacienda, al ministro de Economía y Finanzas y en general al Consejo de Ministros en pleno. En la investigación fiscal también se ha dicho que Oscorima le regaló a Boluarte un par de aretes argollas de oro amarillo con brillantes, valorizados en más de $5.000. Por eso los aretes fueron incautados. ¿Estos aretes fueron entregados a la Presidenta de la República? No, han sido exhibidos apenas se los pidió y han vuelto a ser incautados. Entonces, lo que ocurre es que ya todo lo que haya comprado Oscorima es para la señora Boluarte. Entonces ya yo creo que las fantasías del señor fiscal de la Nación deberían cesar, ¿no? Ok, pero para que quede claro, esos aretes no fueron adquiridos por el señor Oscorima, más no para entregárselos como regalo o donación a la Presidenta de la República. No. ¿Se puede saber para quién se los compró? No, es un tema personal. Doctor Villena, ¿considera que hay una... ¿Pero cuál es la sustentación de Villena para desacumular el proceso? La respuesta está en el propio texto de la disposición. El fiscal de la Nación sostiene que en el cohecho, es decir, el soborno atribuido a la Presidenta de la República, su despacho considera haber recabado información suficiente que hacen se encuentre expedito para pasar a la siguiente etapa, de decidir si se formula o no denuncia constitucional ante el Congreso de la República. A diferencia de los otros delitos como enriquecimiento ilícito, cuyas diligencias como las pericias contables aún no se han realizado. Es decir, para el que lo quiere entender, Villena está anunciando una nueva denuncia constitucional contra Boluarte. El señor fiscal de la Nación hará una denuncia constitucional, esa denuncia constitucional irá a la subcomisión de acusaciones constitucionales. La subcomisión lo que tiene que decirle es, mire, de acuerdo al artículo 117 de la Constitución, esto se queda en el congelador hasta el 29 de julio del 2026. Las coincidencias no existen en política. El mismo 17 de mayo, día en que se presentaba este documento fiscal, el Consejo de Ministros aprobó el texto para presentar la demanda competencial ante el Tribunal Constitucional respecto a en qué casos se puede investigar formalmente a un jefe de Estado. Según el artículo 117 de nuestra Constitución, solo puede ser investigado por traición a la patria, disolución ilegal del Congreso e impedir el funcionamiento de los entes electorales. ¿Acaso es una medida para frenar el avance en la investigación fiscal de Villena? ¿En cuánto tiempo ustedes esperan que el Tribunal Constitucional se pronuncie respecto a esta demanda competencial? No existe una fecha exacta ni un tiempo exacto, incluso en la propia normativa del Tribunal Constitucional, pero la usualidad en estos procesos es que sea de 8 a 12 meses el fondo del asunto. A la Presidenta de la República, bajo la lectura jurisprudencial de nuestra Corte Suprema, se puede investigar al Presidente o Presidente de la República en el marco de una de diligencias preliminares, de forma preliminar en puridad.
Si es que al término de esta, el Ministerio Público, a través del fiscal, decide continuar, comúnmente correspondería a una disposición de continuación y formalización de investigación preparatoria. Eso ocurre con cualquiera, menos con los que tienen investidura en el artículo 99. ¿Qué corresponde? Lo que tú señalas, que presente una denuncia constitucional al Congreso de la República, luego de la tramitología parlamentaria se le levante la inmunidad a la presidenta y el Congreso habilite seguir investigando. Juan Carlos Portugal es el nuevo abogado de la presidenta, tras el paso al costado dado por Mateo Castañeda. Informado de la desacumulación de los procesos contra su defendida, esto fue lo que nos dijo. Tener 3 investigaciones no acumuladas, sino 3 investigaciones, en efecto, desacumuladas. Para que la sociedad lo entienda, es el mismo hecho que a juicio de la Fiscalía se distribuye en 3 delitos diferentes. Entonces, yo creo que no optimizaría, sino por el contrario, sería contrario a la economía procesal del Ministerio Público y contrario a la concentración y a la reflexión que se debe tener respecto de un caso. Si eso ocurre, la defensa tendrá que activar las acciones para su eventual acumulación. Si tendremos que judicializar el caso para que se defina, como lo hicimos en otras defensas, tendremos que hacerlo. Y si es que no, el Poder Judicial no nos da la razón, tendremos que batallar titánicamente en cada una de estas carpetas fiscales. Y respecto a una posible denuncia constitucional, esto fue lo que afirmó. El Congreso es absolutamente reflexivo. Ya el día viernes dio una muestra de grandeza de gobernabilidad, rechazando en bloque 3 mociones contra la presidenta. Entonces yo creo que bajo esos precedentes, independientemente el caso, el Congreso va a ser muy reflexivo. Dejémoslo en los pasivos fiscales, las investigaciones a la presidenta, y no en los pasivos políticos, porque eventualmente podría haber una decisión contraria. Fuertes los aplausos para nuestras autoridades. El caso Rolex puede adquirir una dimensión impensada desde que el portal La Encerrona lo destapó. Los regalos y los préstamos de Oscorima para con Boluarte pueden terminar en una nueva denuncia constitucional ante un Congreso que, si bien desestimó hace unos días 3 mociones de vacancia presidencial, ya ha dado muestras de que se mueve según sople el viento. Y si el viento se agita en tiempos electorales, ya sabemos para dónde va a tirar.